Hola profesor, nosotros vamos a hablar sobre la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. El objetivo de esta clase, el objetivo general, es identificar y conocer las principales características de la creación de la Convención, y los específicos son conocer la historia de cómo se crea la Convención, identificar sus principales características y señalar y comentar cómo se lleva a cabo de manera nacional e internacional. La Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas surge en el año 1989 a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esto se lleva a cabo tras los considerables abusos que ocurrieron en Europa. Establece los derechos que deben realizarse para que los niños desarrollen todo su potencial libre de hambre y de la miseria, del abandono y el abuso. Ya, hablemos de su historia. En 1959 las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño, que incluía 10 principios, pero no eran suficientes para proteger los derechos de la infancia porque legalmente no tenían carácter obligatorio. Una nueva convención era necesaria porque aun cuando muchos países tenían leyes que protegían la infancia, algunos no las respetaban. Para los niños esto significaba pobreza, acceso desigual a la educación y abandono. En 1978, el gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas una versión provisional de una convención sobre los derechos del niño. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, se logró un texto final. La Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los países que la suscribieran, considerada los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en sus 54 artículos para todas las personas menores de 18 años. Se convirtió en ley en 1990. Hoy la convención ya ha sido aceptada por prácticamente todos los países del mundo. Desde entonces, cada 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal de la Infancia. ¿Por qué crearon los derechos de los niños? Antiguamente, en la Edad Media, los niños eran considerados adultos pequeños, es decir, que a cierta edad debían trabajar, eximiéndose de educación, salud y protección. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se crearon los derechos humanos en 1948, que abarcaron los derechos de los niños, pero que no era suficiente ya que no se hacían cumplir en su totalidad. En 1989 se crea la Convención y deja descubierto la explotación sexual y el tráfico de menores que era en ese entonces. La Convención crea un tratado que promete educación, salud, protección y servicios sociales para todos los niños del mundo. En la siguiente imagen se muestra cómo en ciertos países sigue habiendo una desigualdad sobre los derechos y que hay abusos, violencia intrafamiliar y que un menor de edad sufre abusos de infancia cada 15 minutos. Hay al menos 40 niños sin hogar y viviendo en la calle y un 15% son adictos a alguna sustancia. La convención cumple con 4 principios fundamentales. Uno de ellos es la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el cuarto es la participación. La Convención tiene 54 artículos en los que desarrolla, entre otros, el derecho de los niños y niñas a la protección contra todo tipo de violencia y explotación, a la educación al más alto nivel posible de salud y a beneficiarse de políticas sociales que garanticen un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico pleno, tanto mental, espiritual, moral y social. ¿Cuántos países están adheridos y ratificados? En la actualidad son 195 países que han ratificado la Convención y Chile firmó el 26 de enero de 1990. ¿De qué manera la comunidad internacional verifica y apoya los avances de la Convención? Bueno, se establece un comité que consta de 18 miembros, los cuales son elegidos por los estados. Una vez que se firma la Convención, los países deben informar al comité luego de 2 años y de ahí cada 5 años.
Como podemos ver en la imagen, los países con colores más oscuros están en una situación muy grave respecto a los derechos de los niños, y también debemos destacar que en la actualidad solo Estados Unidos no ha ratificado la convención, porque en algunos estados de ese país todavía se exige la pena de muerte para los niños. En cuanto a la actualidad en Chile, existen normas y decretos que avalan la convención, como por ejemplo el decreto 170, que fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de la subvención para la educación especial. El decreto 83 aprueba criterios y orientaciones de adecuaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales, de educación parvularia y educación básica. La Ley General de Educación es la nueva norma en base a la cual se estructura el sistema educativo. En Chile, la LGE está inspirada en principios tales como calidad de educación, equidad del sistema, no discriminación, diversidad, transparencia, integración e interculturalidad. La Ley de Inclusión Escolar habla sobre la inclusión de los niños a los establecimientos, sobre la no discriminación, regula los procesos de admisión de los estudiantes también. Una de las mejoras que se podría hacer en Chile es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades. Otra serían los recursos que tienen los establecimientos de acuerdo a la infraestructura para que tenga una educación inclusiva, a las capacitaciones a los docentes y el uso de TIC que no son usados correctamente. El CENAME, como organismo encargado de promover y resguardar los derechos del niño, debe promover oportunidades igualitarias para la inserción laboral y social de los niños y niñas y adolescentes. Ya, para concluir, desde la aprobación, en el mundo se han producido avances considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia. Eso quiere decir que vamos en pro a un futuro con educación de calidad para todos los niños del mundo. La Convención también es un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad. Muchas gracias por nuestra presentación.